Gloria al Señor. Hermanos, estamos estudiando Segunda de Tesalonicenses, toca el capítulo número 2. Acordémonos un poquito lo que vimos en el capítulo número 1, lo que produce el sufrimiento en los hijos de Dios, lo vimos ayer. El sufrimiento nos ayuda a crecer, el sufrimiento nos prepara para la gloria venidera, el sufrimiento glorifica al Señor Jesucristo. Pero ¿por qué es que estaban ellos sufriendo? Había empezado una persecución y estaba manifestándose todo tipo de oposición a la iglesia. Como esto estaba aconteciendo, habían falsos maestros, habían escrito una carta como que si fuera Pablo, habrían escrito no una carta, sino cartas, como si fuese Pablo quien las escribió, y estaban diciendo, ya fue el arrebatamiento, ya el Señor ya vino, pena queridos se quedaron. Entonces Pablo está escribiendo esto para instruirles y muestra cómo es que va a ser la venida del Señor o qué cosas van a preceder a la venida del Señor. Y es bueno estudiar esto porque así usted también puede estar seguro, porque hay mucha gente que anda asustadísima de que viene dentro de un rato y si bien Dios nos dejó claramente establecido cuándo será, el día ni la hora nadie sabe, dice la Biblia, pero dejó pautas para que usted y yo, para que nosotros los que estudiamos la Biblia, que creemos en el Señor, que vivimos al Señor, estemos apercibidos. Dios no hace las cosas sin avisarle a su pueblo. Entonces, se nos avisó a través de esto y se nos avisará en el momento que, si hoy fuese a hacer el rapto, yo le aseguro que nosotros vamos a estar ansiosos, vamos a estar expectantes, vamos a estar de una manera tomados por el Espíritu, prestos ya a irnos, aunque no sabremos de qué se trata, pero así será. No obstante, es bueno que usted y yo entendamos estas cosas para que vivamos sobriamente. Porque hoy en día, en el 2012 me acuerdo, ay, la gente se va a acabar el mundo, ¿se acuerdan? En el 2000 también, ay, se va a acabar el mundo. Ay, se va a acabar el mundo. Pero en ambas ocasiones no pasó nada. En ambas ocasiones no hubo el tal final del mundo. Y han predicho la fecha oye, la luna en sangre y no sé qué más y un montón de cosas. Y siempre andan inventando fechas. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay congregaciones que han dado fechas y han sido fechas erradas y todo eso. Entonces, miremos 4 cosas importantísimas aquí. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Y Pablo empieza a dar pautas. Está diciendo, oye, no se dejen engañar. Ni porque alguien venga y diga, te estoy sintiendo ahorita que el rapto va a ser mañana. Ni aunque alguien venga, dice, nadie os engañe de ninguna manera, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Fíjense los 3 tipos de engaño. Vienen con un espíritu de miedo, con un espíritu de susto, con un espíritu de morbo, lo que usted quiera, y le hablan cosas que despiertan su morbo y usted está ahí. La otra es, vienen con una palabra diciendo, esta es palabra de Dios. Así dice el Señor, me los voy a llevar mañana, una cosa así, ¿no? O la otra manera es por carta. Habían escrito esa carta. Entonces él dice, oye, que nadie los perturbe con este tipo de cosas. No se dejen perturbar. ¿Por qué? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero, se debe manifestar el hombre de pecado y debe venir la apostasía. Versículo 1 al 3.
Ahora, pastor, perdóneme, pero es que ya se ve apostasía. Y es verdad. ¿Se ve apostasía o no se ve? Hermanos, en Europa, acuérdense, el Evangelio nos vino de Europa a nosotros. En Europa ya están adoctrinando a los niños para no saber, para no tener un sexo definido. Ya no importa cómo nacen biológicamente. Ahora los obligan a vestirse como mujer a los hombrecitos y a las mujercitas como hombres. Porque ellos quieren que tenga una sexualidad neutra el niño y la niña hasta que tenga capacidad de decidir qué quiere ser. ¿Ya pensó? Dígame si eso no es apostasía. Quieren meter presa a una señora que mató a su hijo estrangulándolo, pero quieren pagarle el aborto a mujeres que quieren matar a sus hijos en el vientre. Se han apartado, la gran mayoría de las iglesias se han apartado de la sincera y verdadera adoración a Dios y ahora adoran al hombre en el nombre de Jesús. En lugar de adorar al Padre en el nombre de Jesús, adoran al hombre en el nombre de Jesús. ¿Hay apostasía? Sí, hay apostasía. Ya se manifestó. Ah, bueno, entonces esto me debe dar una pauta a mí de que es tiempo de velar y orar, es tiempo de estar firme. Sí. Eso, exactamente, eso es apostasía. Eso es apostasía. Apostatar es dejar una enseñanza, darle la espalda a una enseñanza. Así como arrepentimiento es dejo mi vida y me vuelvo a Dios, apostasía es dejo a Dios y me vuelvo a lo que yo quiero. Eso es apostasía. Entonces de repente ya en los púlpitos ya no se predica santidad, ya no se predica pecado, ya no, ¿sabe qué se predica? Él vino para que tú te hagas rico, Él murió para que tú seas inmensamente rico. El papá de Jesús no era carpintero, era un empresario, porque los carpinteros en esa época eran empresarios. Ese tipo de enseñanzas son las que se dan ahora en los púlpitos. Locura, ¿no? Debe manifestarse el hombre de pecado y debe venir la apostasía. Cuando habla del hombre de pecado, podría referirse a cualquiera de nosotros antes de conocer al Señor. Otra vez, solo para aclarar, apostasía quiere decir abandonar la fe. Eso es apostasía, abandono la fe. Alejarse de la palabra de Dios. Aunque en esa época habían muchos falsos maestros, la iglesia estaba afirmada en la palabra. Entonces usted se encontraba con otro cristiano y usted conocía que el otro cristiano era cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque estaba afirmado en la palabra. No se la podían charlar. ¿Se acuerdan los de Berea? Pablo fue y les predicó y ellos le escucharon de buena gana y al día siguiente se fueron a revisar. Vamos a ver si dice en la palabra lo que éste ha hablado. Esa es la actitud correcta. Entonces, aquí los cristianos conocían la verdad. Ustedes saben que Jesucristo es Dios. La salvación viene solamente por la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Si nuestro evangelio se aparta de eso, apostatamos. Si yo vengo y le digo mañana que usted tiene que pagar para ser salvo, apostaté. Si yo vengo y le digo mañana que su abuelita que ya se murió puede ser salva si usted da un diezmo gordo, le estoy mintiendo, o un pacto, o una plata, o lo que sea. Le estoy mintiendo, estoy apostatando. La salvación nunca se pagó, la salvación fue por gracia. Por cierto, la salvación se pagó una vez y para siempre en la cruz del Calvario con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. No hay otra manera, no hay manera de pagar salvación. La inspiración nuestra tiene que ser la palabra. Voy a poner aquí apostasía. Es mezclar la palabra con otras religiones.
Apostasía también es abandonar la palabra. Ok, más cosas. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo es que se va a manifestar el hombre de pecado? Se va a manifestar haciéndose pasar por Dios. Se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y luego el versículo 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Quiero otra vez, dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo imaginan ustedes esto que estoy leyendo? ¿Cómo lo imaginan? Si alguien le dijera, oye, describime esto, ¿cómo se lo describirían? A ver. Se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo ustedes lo tomarían? ¿Están aquí? ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué les viene a la mente? Oh, sí, puede. No me diga los predicadores, yo quiero lo que usted piensa. Yo le estoy diciendo, se va a manifestar el hombre de pecado y se va a hacer pasar por Dios y se va a sentar como si fuera Dios y se va a apoderar del templo. ¿Qué usted piensa? Rápidamente. Ajá. ¿Usted se imagina un hombre que va a venir y se va y va a entrar a la iglesia y va a decir, señores, yo soy Dios? Y se va a sentar y a partir de ahora me van a adorar a mí. Y es, de una cierta forma, es verdad. Y quiero decirles algo, de una cierta forma, no, de una manera literal eso ocurrió. Cuando, exacto, cuando los emperadores y esto empezaron a hacerse nombrar, y entre ellos apareció uno que se llamaba Antíoco Epífanes, y ese se sentó en el templo, se sentó y dijo, yo soy Dios, yo soy Dios. Por cierto, aunque ocurrió, todavía ocurre y ocurrirá. Es una señal, la apostasía, el abandonar la palabra del Señor, es una señal. La otra señal es que el templo sea tomado por alguien que no es Dios. Ya ocurrió, otra señal teóricamente cumplida. Pero aunque se cumplió, todavía se cumple y se cumplirá. Y ahorita le explico cómo es eso. Voy a poner aquí el templo será tomado por un falso Cristo. Versículo 4 y 5. Antíoco Epífanes ya lo hizo, pero el Señor no vino todavía y hace más de 2000 años. Antíoco Epífanes fue un tipo de lo que iba a acontecer y de lo que va a acontecer. Hay quienes dicen, ya se cumplió, eso era, ¿cómo es que dicen los amileniales? Dicen, eso era alegórico, pero ocurrió en verdad. Y ellos dicen, ya se cumplió ahí, ya se cumplió, ya no va a haber más. Pero yo le hago una pregunta,
hablemos espiritualmente ahora. ¿No es eso lo que pasa en el templo o en los templos cuando el pastor se hace denominar títulos rimbombantes y le tienen que rendir pleitesía? ¿No es eso lo que pasa acaso? ¿Acaso no está tomando el lugar de Dios? Cuando alguien viene y dice, bueno, yo soy el profeta de Pipiripao y a partir de ahora no me van a decir Picolín, me van a decir el profeta. Me van a decir el ungido. Y no toquen al ungido. ¿Acaso no está tomando, o apóstol, no, se llaman de todo? Apóstol, patriarca, papá, papi, querubín, profeta, infinidad de cosas. Un poco más y se llaman deidad. Por cierto, aprovecho y les digo, yo vi un video donde a un hombre le estaban entregando unos pergaminos del cielo que lo nombraban rey de reyes. Y lo sentaron en una silla tipo trono y lo levantaron y lo llevaron en hombros y toda la iglesia aplaudía y etcétera, etcétera. Por cierto, ese hombre se cayó su avión y se murió. El rey de reyes. Hermano, en este tiempo también vemos esas cosas. Voy a poner, se cumplió literalmente con Antíoco. Se está cumpliendo espiritualmente en la iglesia actual. Aunque digo la iglesia, debería poner en la que se autodenomina la iglesia actual. Se está cumpliendo. Hermanos, se ha sacado la palabra de Dios y ahora se pone sabiduría humana. Se ha sacado la palabra de Dios y se ha puesto psicología en la iglesia. Se ha sacado la palabra de Dios y se ha puesto antropología. De repente, el centro de la iglesia ya no es Cristo. De repente el centro de la iglesia son los hombres. De repente los pastores no agradan a Cristo, agradan a la gente. Se han hecho servidores de la gente. Está ocurriendo, este asunto está ocurriendo. El hombre está queriéndose empoltronar en el trono de Cristo, pero eso no es posible. No va a ser posible. Se van a quedar con las ganas. Bueno, versículo 6, perdón. Jamás, nunca podremos estar por encima de Él. Somos creados, somos criatura de Dios. Ahora, si hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Pero somos hijos adoptivos. Pero no somos Dios, somos hijos de Dios. Él nos ha llamado hijos de Dios, pero no somos Dios. Dependemos de Él. Somos herederos y coherederos juntamente con el Señor Jesucristo. Qué bendición, ¿verdad? Oye, yo tengo parte en la casa del Señor allá en el cielo. Pero yo no soy el Señor. Yo no soy el Señor. Yo no soy Cristo. ¿Me dejo entender? Hermano, es importante que nosotros miremos las cosas desde la perspectiva correcta. Él es Dios, Él es sabio, Él es todopoderoso, Él sabe todas las cosas, Él es un Dios de amor, es un Dios de gracia y un Dios de misericordia. Yo soy hombre, yo no sé todas las cosas, yo no tengo poder, yo no estoy en todas partes, yo soy perverso, pecador, necesitado de Dios. Dios es el Dios de amor, en su infinito amor, vino a la tierra y se hizo hombre y en su condición de hombre murió después de haber vivido perfectamente 33 años y resucitó. Y ascendió a los cielos y lo hizo solo para salvarme. Yo soy un salvado. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos hechos hijos de Dios. Pero no somos Dios, somos hijos de Dios. Amén. Usted y yo no somos Dios. No somos dioses juniors. No somos. Usted y yo somos hijos de Dios, nada más. ¿Está aquí? Bueno, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora, dos cosas vamos viendo hasta ahorita. La primera es
se debe manifestar el hombre de pecado y debe venir la apostasía. Segunda cosa que estamos viendo, el templo será tomado por un falso Cristo. Oiga, pero ya sucedió y está sucediendo. Veamos una tercera señal. Hay quien al momento presente lo detiene. Hay quien lo detiene, voy a poner aquí, en el momento presente, pero pronto será quitado. Algunos predicadores dicen que al momento lo detiene, el que lo detiene es el Espíritu Santo. Que en determinado momento el Espíritu Santo se irá con la iglesia y luego tiene un problema esa interpretación. Es que si el Espíritu Santo se va, ¿quién va a convencer de pecado, de justicia y de juicio a los de la gran tribulación? Otros piensan que es el Espíritu Santo, que hasta en este momento está detenido todo este asunto de la apostasía completa y de que el inicuo se siente y todo eso, aunque ya está presente el misterio de la iniquidad, aunque la maldad se multiplica, no ocurre hasta que la iglesia sea arrebatada. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu permanecerá para convencer a los que se van a decapitar, a los cabezones. Miren el amor de Dios, digo yo. Si optamos por esa teoría, miren el amor de Dios. Oye, Dios se queda todavía a convencer a los cabezaduras. Impresionante, ¿no? Y la iglesia se va. Bueno, cuando la iglesia se va, comienza la historia. Dice, y ahora vosotros sabéis que lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron, rechazaron al Señor Jesucristo. El amor de la verdad es el Señor Jesucristo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hermano, el que no quiere creer en Cristo está en un poder engañoso. Y hay muchos que no quieren creer en Cristo, pero están dispuestos a creer en cualquier cosa menos en Cristo. ¿Conoces a esas personas? Van y buscan al diablo, van y hacen brujería, se inventan religiones, preguntan a los espíritus de los muertos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Un poder engañoso. Un poder engañoso. Hermano, un demonio puede disfrazarse del espíritu de tu abuelita y venirte a decir cosas que vos sabés y que tu abuelita sabía. Puede. Se ha dado, ha ocurrido. Prefiero creer en eso que creer en Cristo. Esa es la actitud del cabezón. Falleció mamita y vino y me habló. Los muertos se van y ya no hablan más. Ya no tienen nada que ver con nosotros, ya no les podemos oír. Pero sí los demonios se pueden disfrazar como ángel de luz. Pero fíjese que hay quien al momento presente lo detiene. ¿Sabe con qué me quedo en esto de hay quien al momento presente lo detiene? Dios lo detiene. ¿Sabe por qué no se manifiesta el hombre de iniquidad, el inicuo, Satanás, el anticristo, etcétera, la bestia, el falso profeta? Porque Dios lo detiene. ¿Y por qué Dios lo detiene? Porque todavía no es su tiempo.
todavía no es su tiempo. Entonces voy a poner aquí, hay quien lo detiene en el momento presente, pero pronto será quitado. Se manifestará como, según y conforme Dios lo estableció. Pastor, pero nosotros necesitamos saber exactamente cómo será eso. No necesitamos saber exactamente cómo será eso. Debemos vivir pensando que podría ser hoy día. Entonces vivamos en santidad, vivamos en la actitud correcta. Amemos al Señor, perseveremos en el amor unos con otros, perseveremos en el partimiento del pan, en la comunión, perseveremos en eso, perseveremos en bien hacer, obedezcamos. Esa es la vida del creyente. El creyente no anda estudiando para saber qué fecha y me voy a portar mal hasta esta fecha y de ahí ya me porto bien. No, el creyente vive porque su naturaleza es vivir a Cristo. Gracias porque un amén hubo en toda la congregación. El anticristo se va a manifestar cuando el Señor, Dios Todopoderoso, vea que es tiempo, ya ahora que se manifieste. Le va a dar poder el diablo, ya dale poder a Satanás. Le va a dar poder al inicuo. Y va a hacer poderes engañosos, etcétera, etcétera. Va a hacer milagros engañosos y todo eso. Le va a permitir a Satanás infundirle poder. Se nota que está hablando de un hombre, ¿verdad? Y con todo engaño de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es la máxima expresión de la concupiscencia. Iniquidad es pecado. Iniquidad es lo deseé, lo guardé en mi corazón y dio a luz. Y cuando dio a luz también la muerte. Eso es el pecado. Todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron. Dígame si no es maravilloso que te digan a un mujeriego, que le digan, pero si el Señor que está sentado en el templo ha dicho que se puede tener 3 mujeres, hasta 4 si querés. Dígame si a un ladrón no le va a decir, oye, parte de tus derechos es que vos seas rico. Podés robar, no pasa nada. El Señor sabe. ¿Acaso no le gustaría a un ladrón escuchar eso? ¿Acaso no le gustaría a un asesino escuchar eso? Que digan, vos mataste por una necesidad. Tenés derecho a salvaguardar tu vida. Con todo engaño de iniquidad. Hoy en día se está aceptando que los hombres se casen con hombres y que adopten hijos y que las mujeres se casen con mujeres. Hoy en día se está aceptando que las madres, en lugar de orientar a sus hijos, los perturben, los vistan de mujeres. Miren, en pro de derechos de una minoría, se está destruyendo a la mayoría y todo el mundo está como estupefacto. Nadie hace nada. Hoy en día, si usted dice que la homosexualidad es pecado, usted es un retrógrada. ¿Pero hasta cuándo, Señor? Hasta cuando sea su tiempo. ¿Pero y qué va a hacer de mí, Señor, si te demoras un poco? Tranquilo. Tú estás en Dios, Dios te guarda, Dios te cuida. El diablo no te puede tocar. El diablo no te puede tocar. Pero hay que ser sobrios, mis amados. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Entonces, lo que lo detiene debe ser quitado. Además de eso, esto es lo más importante, 4. Caramba, che. La iglesia debe completarse. Pero nosotros, hermanos, versículo 13, pero nosotros, hermanos, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¡Ay, qué espectacular! Escuche, escogidos para salvación. ¿Cómo? ¿Mediante qué?
La santificación. ¿Quién es el que santifica? El Espíritu, está con mayúscula. El Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? A través de la fe. ¿Pero la fe en qué? En la verdad. Así que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y usted me dirá, no es por creer en Cristo. Sí, pero es que la palabra de Dios revela de pe a pa al Señor Jesucristo. Todo es Cristo en la palabra. Toda la palabra se trata del Señor Jesucristo. Entonces, mis amados, hay un número de creyentes que tiene que completarse. Hay un número de salvos que tiene que completarse. Y eso va a acontecer. Ahora, voy a poner aquí, ¿cómo son estos que deben completarse? Son escogidos para salvación. Dice claramente, dice, escogidos para salvación, desde el principio, mediante la santificación, voy a poner para salvación, salvos mediante la santificación, por obra del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Escogidos para salvación, salvos mediante la santificación por obra del Espíritu Santo. Aquí voy a poner por medio de la fe y a través de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es necesario que se complete el número de los que han de ser salvos. Porque usted tiene claro que hay gente que se va a ir al infierno, ¿verdad? La gran mayoría se va a ir al infierno. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ahora, ¿usted sabe quiénes son los que se van a ir al infierno, no ve? No, no sabe, ni yo sé tampoco. Por eso no andamos mandando al infierno a nadie. Y mientras estamos en esta tierra, estamos para salvar. Predicamos el evangelio de la salvación, procuramos la salvación. Al que se cae lo levantamos. Al que peca lo exhortamos y lo restauramos. No rechazamos. Esa tiene que ser tu actitud y la mía. Dice, pero damos gracias por el Espíritu, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. Dice, entonces, ¿cómo sería? Salvos mediante la santificación, por obra del Espíritu Santo, por medio de la fe, a través de la palabra de Dios, para la gloria de Cristo. Sigo. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahora mire. 5. Es importante que los salvos permanezcan firmes. Versículo 15 al 17. Y aquí esto lo vamos a poner hasta el 14, 13 y 14. Ok. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aparecieron cartas, chicos, vino el Señor, pena queridos, nos quedamos, vamos a tener que hacer un plan de contingencia. Vamos a tener que buscar la manera de agradar a Dios para que nos lleve o para que nos salve en este tiempo. Pablo dice, escuchen, manténganse firmes,
No se dejen llevar por todo viento de doctrina, tengan cuidado por los que los quieren engañar y entiendan estas cosas. El Señor Jesucristo no va a venir sin que antes se manifieste el hombre de pecado. El Señor Jesucristo no va a venir sin que antes se destruya la adoración verdadera. Y aparezca el hombre sentado en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Además de eso, no va a venir sin que sea quitado quien al momento presente lo detiene. Puede ser el Espíritu Santo, puede ser la iglesia, pueden ser ambos. No lo sé explicar, la Biblia no lo especifica claramente, pero de que hay quien al momento lo detiene, hay. Entonces, y tiene que ser quitado de en medio de la tierra. La cuarta cosa es necesario que se complete el número de los que han de ser salvos. Por ende, como estas cosas parece que se hubieran cumplido y parece que no, parece que fueran alegóricas, pero parece que fueran literales, no hay una seguridad exacta, no hay cómo definirlo exactamente, entonces ustedes deben permanecer firmes en la enseñanza. ¿Cuál es esa enseñanza? Dice, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Cuál era la enseñanza de Pablo? Pregunto. El que me diga eso se puede ir ahorita. ¿Cuál era la enseñanza de Pablo, mis amados? No me hagan sentirme frustrado, la enseño constantemente, enseño todo el tiempo. No creo que no sepan cuál era la enseñanza de Pablo. Arrepentimiento es parte de salvación también. ¿Cuál era la enseñanza de Pablo? Que el Señor Jesucristo vino a la tierra, vivió 33 años perfectos, murió, fue humillado, fue crucificado, murió, resucitó al tercer día y viene pronto. Y que quienes están perdidos pueden ser salvos a través de esa obra preciosa y maravillosa. Lo que Pablo predicaba era el Evangelio. Es necesario venir a Cristo, arrepentirse, es necesario venir a Cristo, negarnos a nosotros mismos, es necesario empezar a confiar en Él, a creer en Él, es necesario entenderlo a través de su palabra, es necesario, el Evangelio es muy necesario. ¿Qué predicamos? El Evangelio. Entonces, permanezcamos en el Evangelio, eso es lo que está diciendo Pablo. Podemos inventar de que vino un ángel y volteó aquí y dejó unos mensajes y no sé qué, pero si eso me saca del Evangelio, eso no es correcto en la iglesia. Podemos hacer, ¿cómo se llama? Liberación a todo mundo y todos los días show de demonios aquí. Pero si eso nos aparta del Evangelio, eso no sirve. Podemos hacer aquí noches de gloria y que la gente se sane, pero si eso nos aparta del Evangelio, no sirve. No sirve. El Evangelio verdadero es que en tu vida se refleje el Señor Jesucristo. Y eso solo viene por la revelación de la palabra, eso solo viene por arrepentimiento y eso viene por una actitud de obediencia que la da el Espíritu Santo a aquellos que son salvos. Entonces de eso está hablando Pablo. Perseveren en eso, no se aparten de eso, no se salgan de eso, vivan eso. Aparecerán nuevas corrientes y aparecerán los que conocen las profundidades de Satanás. No se metan con esa gente. Ustedes perseveren en el Evangelio. Y saben que si hacen eso, versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Permanezcan firmes, no se aparten del Evangelio. Prediquen el Evangelio. Crean, confíen y estén expectantes de lo que Dios
hizo, hace y hará en ustedes. Esa es la actitud de un creyente esperando la venida del Señor. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Permanezcan firmes, permanezcan firmes. No se aparten, permanezcan en el Evangelio. No se dejen llevar por todo viento de doctrina. No se dejen engañar por engañadores. No confíen en las tradiciones de los hombres. Confíen en Cristo, confíen en el Evangelio. Pero no solo confíen en el Evangelio, prediquen el Evangelio. Prediquen con sus vidas, prediquen con sus bocas. Prediquen con su casa, prediquen con su familia, prediquen con su iglesia. Si alguien viene a esta iglesia, tiene que ver el Evangelio a través de nosotros. Tiene que ver a Cristo a través de nosotros. Necesitamos eso. Y lo siguiente, crean, confíen y estén expectantes. Yo creo que soy un hijo de Dios. Y estoy expectante porque si Él viene hoy, yo sé que Él va a hacer algo y me lleva. Va a hacer algo y me lleva. Pero además de eso, confío no en mí, confío en Él, por eso sé que me voy a ir con Él. Amén. Él hace en nosotros y hace en los demás. Siempre que digo esto, alguien se va. Bendiciones. Que el Señor lo bendiga. Sí, que le vaya bien, un abrazo. Entonces, mis amados, 5 cositas aprendimos hoy. La primera es, no hay por qué desesperarse por profecías y cosas que te dicen, ya viene el Señor, está aquí, y ya llegó, ya no sé, ucha, te quedaste. No, no, no. Primero tiene que manifestarse el hombre de pecado y debe venir una apostasía recalcitrantemente apóstata. Tiene que venir una apostasía que sea demasiado tangible. Segunda cosa, el templo va a ser tomado por un falso Cristo. Aunque ya está pasando, va a haber un momento en que va a acontecer eso de una manera que todo mundo va a saber. Algunos lo van a aceptar y le van a agradecer por tomarlo. Otros sabremos que se está cumpliendo lo que Dios dijo, en el tiempo que Dios dijo. También debemos saber que en el momento presente hay quien lo detiene. Ese que lo detiene, nos detiene a nosotros en Cristo. Amén. Y entonces mientras nosotros estamos aquí en esta tierra detenidos en Cristo, siendo perfeccionados, Él está esperando que se cumpla la hora. Cuando llegue la hora, ¡pum!, nos toma, nos lleva, y entonces ahí se manifiesta, ahí se arma la gorda, y fuimos salvos de la ira venidera. Hay quien lo detiene al momento presente. La otra cosa es, la iglesia debe completarse. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿A quiénes realmente les gustaría que el Señor venga de una vez y ya se acabaron los sufrimientos, se acabaron los problemas, una vida gozosa? ¿A quiénes les gustaría? ¿A usted le gusta, a mi hermana Martita? A mí también me gustaría. La espera, bien. Ahora, para todos los demás que se quedaron pensando esto, ¿saben por qué se quedaron pensando ustedes? Porque han empezado a pensar en su familia, es que mi familia, ¿no es? Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar a Dios, predicar, perseverar nosotros en el Evangelio. Si nuestra familia nos ve pusilánime, soy cristiano cuando estoy con los cristianos y con mi familia sigo siendo el mismo sinvergüenza de siempre. Entonces nuestra familia no se va a convertir. Primero tenemos que vivir el Evangelio, luego tenemos que predicar el Evangelio. Es importante que los salvos permanezcamos firmes, esa es la quinta cosa. No nos apartemos del Evangelio, prediquemos el Evangelio y creamos y confiemos y estemos expectantes de lo que Dios hizo, hace y hará en nosotros. Amén. Amén. ¿Oramos? Señor, gracias por esta mañana, gracias por Segunda de Tesalonicenses, gracias Espíritu Santo por usar a Pablo para amonestar en nuestros corazones. Señor, quiero suplicarte que bendigas a Olga Cabral, a Silvana Alberti, a Elpidio Amancio, a Luis Fernando Jofre, a Chicho, a Ezequiel Mardesich, a Ana Cadario, a María Justa, mamá de Gering, a la familia Vargas, a Sofía González. Señor, bendice ese corazoncito de esa bebé y glorifícate en ella. Te pedimos, Señor, por Carlos Pedraza, el hermano de la hermana Pura Pedraza, y te pedimos por la hermana Pura Pedraza, que tú sanes salud y que tú sanes, Señor, toda carencia de ti en esas casas. Dios mío, también te pedimos por Carolina Áñez, que tú la bendigas. Te pedimos por María Esther Mendoza. Te pedimos por la familia Araujo Durn. Y te damos gracias por nuestro hermano Antonio Chávez que está aquí, Señor, te pedimos por él y ya lo trajiste. Señor, bendito seas tú.
que eres nuestro sustentador, que eres a quien podemos acudir. Señor, bendito seas tú. Te pido también por la mamá de mi hermana Carlinda. Termina de restaurar, Señor, su salud y conforta el corazón de mi hermana Carlinda. Señor, te pido por la familia Quirós. Perdieron a la mamá hace un tiempo y perdieron a la hermana ayer, Señor. Dios mío, tú eres Dios, tú eres Jehová, Dios de toda carne. Señor, no hay nada difícil para ti. Consuela el corazón de ellos y afírmalos en ti. Como afirmaste el corazón de la mamá, Señor, y de la hermana. Con ambas me diste el regalo precioso de hablar. Y Señor, ambas estaban confiadas, expectantes y esperando en ti. Señor, tengo la certeza de que están contigo. Porque no confiaban en ellas, confiaban en ti. Señor, a ti la gloria y a ti la honra por ello. Mi Padre, que este día lo vivamos como buenos cristianos, Señor. Que este día tu iglesia sea de verdad la iglesia de Jesucristo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Amén.